Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro espacio para hablar del mundo del deporte, pero sobre todo para poder hablar en profundidad, para poder conocer más a sus protagonistas. Y hoy día hemos querido invitar a Marco Antonio Zulantay, diputado, que nos acompaña porque han pasado muchas cosas en torno a su padre también, a don José Zulantay. Queremos hablar de lo que está haciendo, por cierto, en su trabajo, todo lo que tenga que ver con el mundo del deporte también. Marco Antonio fue futbolista, también jugó, estuvo en La Serena en algún momento. Nos va a contar de todo aquello, pero han sido días, y gracias por estar acá con nosotros, Marco Antonio. Me imagino bien emotivos porque el nombre de tu padre ha estado bien en la palestra en el último tiempo y en los últimos días. ¿Cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. Así es, Rodrigo, ¿cómo estás? No, el gusto es mío. Gracias por esta invitación, esta oportunidad de conversar de deporte que tanto nos apasiona, de fútbol sobre todo, y hacer recuerdos. Y como tú señalabas, en la última semana hemos estado con mucha emoción, no solamente yo, sino que toda mi familia, mi madre, mis hermanos y todos quienes componemos una familia, porque el domingo pasado el presidente de la FIFA, con toda la comitiva, Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol, y sobre todo lo que más me emocionó a mí, porque tan futbolero, es cuando yo veo aparecer la van, digamos, del comité de la FIFA, y se viene bajando Neri Pumpido, se viene bajando Davor Zucker, había llegado Elías Figueroa también, y todos en pos del acto principal, que era la inauguración de este centro de alto rendimiento que lleva el nombre de mi padre, en Quilín, y un centro de alto rendimiento súper moderno, impecable, una muy buena inversión, y ver el nombre de él eternizado ahí, y sobre todo las fotografías. En los pasillos internos hay fotografías de él dirigiendo en sus mundiales, y también ahí por ahí en la historia que usted también recuerda mucho, en los sudamericanos, y eso me llenó de emoción. Y de todo lo que se vivió, yo quiero rescatar una frase del presidente de la FIFA, y dijo dos cosas importantes, fueron dos frases en realidad. Una, que van a pasar muchas generaciones, nadie de nosotros va a estar acá, pero los niños del futuro van a preguntar por qué se llama así este complejo, quién es esta persona, y van a tener que volver a recordar a quién, en este caso, pone sus méritos para que lleve el nombre. Eso me gustó mucho. Y lo segundo es que justamente las fotografías la fotografía donde él aparece dirigiendo en el Mundial de Holanda está prácticamente en la puerta, al abrir la puerta del pasillo donde está la oficina del cuerpo técnico de las menores, de la sub-20 en este caso. Estaba la oficina de Córdoba, que estaba con nosotros ahí conversando, y eso también los retrató de la siguiente forma, que el espíritu de don José, el espíritu ganador, el espíritu de cambiar la mentalidad del fútbol chileno, va a estar aquí en este lugar donde se van a formar todos los jugadores de alto rendimiento de Chile, y también la jugadora, porque también es del fútbol femenino ese complejo. Entonces, cosas muy importantes como esa, un homenaje a nivel mundial. Infantino se acordaba perfectamente. Yo dije, a lo mejor son palabras de buena crianza, pero Infantino ha estado en la FIFA muchos años, claro. Y él estuvo al lado de Blatter, y Blatter fue el que puso las medallas a todas las 20 de Canadá. Entonces se conocía perfectamente, lo mismo Alejandro Domínguez. Sí, doble mundialista además. Entonces, padre, sí, claro, sí. Entonces el nombre se conocía, y todo lo que se hizo perfectamente. Entonces eso también a nosotros nos llenó de orgullo, porque después de que yo conozco la historia, digo, no solamente como hijo, yo soy periodista de profesión, sí, y estuve al lado de él desde siempre, por un tema muy especial. Él se retira del año 73 y yo nací en el 73. Entonces yo tuve la oportunidad, y él lo decía, yo tuve la oportunidad de estar al lado de él en mucho tiempo, porque cuando él era jugador mis hermanos mayores no podían. Él estaba concentrado, estaba en largas temporadas fuera de la casa, pero como entrenador tenía ciertas facilidades, y yo me crié en los camarines y vi muchas cosas, y fui testigo directo, presencial, de sus ascensos, de sus campeonatos. Entonces, y también confidente, conversé muchas veces con él, me preguntó muchas cosas, que qué opinaba yo, y muchas decisiones las tomó tomando en consideración algunas de mis apreciaciones. Entonces son cosas muy importantes y bonitas. Un bonito legado, bonito que se reconozca el legado de tu padre también a través de un centro deportivo que está vinculado a lo que yo diría que él hizo obviamente muchas cosas, pero una, o probablemente la que más lo marca para los chilenos, para su vínculo con la ciudadanía,
es la de seleccionador juvenil. Y ahí es donde él tenía buen olfato también. Yo diría que de sus grandes virtudes, porque yo tuve la oportunidad de conocerlo. Tenía muy buen recuerdo tuyo, siempre. De acompañarlo a los sudamericanos. Estuve en su casa también, en la casa de ustedes. Sí. Y claro, si uno lo puede describir, yo lo recuerdo en su faceta esta que finalmente la FIFA pone el nombre ahí para un centro juvenil. Un hombre de mucho olfato y de los jóvenes lo querían mucho también, lo respetaban, pero lo querían. No era como la figura paterna, era casi más, diría yo, como un abuelo. No sé cómo se veía él con los niños, con los más jóvenes. Sí, él siempre decía que las generaciones nuevas eran demasiado distantes de lo que él fue, pero tenía una capacidad. Muchas veces yo se lo representé y él se quedó pensando y dijo, puede tener razón. Y yo lo quiero rescatar porque era una capacidad que tenía mi abuela también, su mamá. Se adaptaba a todas las generaciones. Entonces, yo me fijaba en las reuniones familiares, que somos muchos en la familia. Mi abuela, que en ese tiempo, arriba de 70 años, 75 años, conversaba con las nietas más pequeñas, con las medianas, con las mayores, y tenía capacidad para hacerlo. Mi papá era igual. Con los niños menores, con los juveniles un poco más ya y con los jugadores adultos, con los exjugadores, con sus ex compañeros que eran más todavía antiguos, que eran de otra época, siempre tenía un nivel de conversación similar. Lo que hoy día decimos las habilidades blandas, ¿no? Desarrolladas. Súper desarrollado, era empático. Él muchas veces me decía, a veces yo sabía perfectamente cuando yo tenía que, comillas, sacar el látigo o no, porque a veces decía un reto profundo, fuerte en el camarín puede hundir al jugador en lugar de que en el fondo se logre lo que yo quiero, que es que despierte y que en el fondo saque lo que le está faltando. Sabía perfectamente cómo utilizar eso, sabía el tema de la disciplina, que era muy disciplinado, pero sabía cómo llegar al jugador y que cumpliera eso sin que se sintiera en el fondo el jugador presionado o que se sintiera en el fondo también fuera, que no estuviera contento en el fondo. El jugador lo iba llevando, tenía una habilidad muy buena para eso y observador. Sí, tenía un ojo. Además, a mí alguna vez yo le pregunté por qué Gonzalo Jara era el capitán de la selección, por qué lo había elegido a él de la selección sub-20. Y me acuerdo que dijo, no, porque este muchacho va a jugar más partidos que Elías Figueroa en la selección. Entonces yo le digo, ya, pero don José, pero tampoco me agarra para el huevo. Me dice, no, acuérdate de mí. Claro. Y bueno, ¿y qué pasó? Gonzalo Jara tiene más partidos. Independiente de las dimensiones, claro, pero tuvo una cantidad de partidos, fue un jugador trascendente también, tenía un muy buen ojo. Mira, Marco, un pequeño paréntesis que me gustaría recordar, por supuesto, al gran Fernando Cornejo, que en paz descanse, jugador de Cobreloa. Mi papá llega al plantel del 92 y Fernando jugaba con el número 8 a la espalda. Era un mediocampista muy destacado, sí. En O'Higgins, después llegó a Cobreloa, y lo mismo. Y mi padre habla con él y le dice que lo quiere de lateral volante. Y le explica y le hace todos los dibujos y lo convence de que tiene que ser lateral. Y Fernando lo quedó mirando y dijo, profe, mire, con harto respeto, si usted me quiere sacar del equipo, dígame, pero no me empiece como a sacar de a poco. Y le dice, no, yo quiero de verdad, tú eres el mejor volante por esto. Y le empezó a explicar y le dice, vas a llegar a la selección chilena de lateral volante porque aquí no hay de las características tuyas. Y Fernando después contaba que él sintió también que lo estaban sacando, que en el fondo, como se usa mucho, vender humo, claro. Muchos entrenadores, sobre todo de otras nacionalidades, son un poquito llanos a vender un poquito la pomada, y él sintió eso en ese momento, pero después le hizo sentido cuando empezó a ser nominado regularmente a la selección chilena, hizo los procesos que hizo y fue el gran jugador que fue. Entonces tenía ese ojo, y eso fue 10 años antes o 8 años antes de que Fernando explotara en la carrera en la selección chilena, digamos. Me imagino cómo habría estado con esta campaña de Coquimbo Unido, que nos ha sorprendido a todos, que es un equipo de esos que va a costar olvidar por el tranco que trae. Campeón, evidentemente ya es campeón, sí, Coquimbo. Número imbatible, yo creo, al futuro. Muy difícil encontrar equipos, incluyendo los grandes, que tengan eso, que vayan a tener esos números. Ganar de visita y de local ininterrumpidamente, eso no se da en ningún equipo prácticamente. Y para tu zona, donde me imagino que lo están viviendo, donde eres diputado, que tienen un alcalde además exfutbolista, se les ha dado todo a Coquimbo. Me imagino que lo están viviendo con una emoción, pero profunda. Sí, absolutamente. Alcalde que hizo debutar mi papá, Ali lo hizo debutar en su momento.
con un grupo de Ali Manucheri, sí, Carlos Carmona, Aravena, Mario Aravena, que estuvo acá en Unión Española, sí, en Santiago, buenos jugadores de la época, y mi papá lo hizo debutar Ali en su momento. O sea, está todo conectado, y esto se viene viviendo de esta forma durante todo el año. Prácticamente desde cuando ya Coquimbo se empieza a perfilar, todos los fines de semana hay una pequeña fiesta y se está guardando todo, me imagino, toda la energía para la gran fiesta. Y hoy día me preguntaban también en una entrevista cómo yo hacía este símil con lo que pasó en el 91. O cómo también, lo mismo que me acabas de preguntar, cómo lo vería mi papá estando acá. Y yo creo encontrar, por lo que lo conocí tan profundamente, que mi papá estaría muy contento, muy orgulloso, especialmente porque él todavía hay dirigentes que él fue cercano, amigo, los hermanos Contador, Narín Sánchez, ya de segunda generación, dirigentes jóvenes. Por ello estaría muy contento, pero básicamente porque el Coquimbo de los 80, que sube a primera división el año 84, después el 91, etcétera, ese Coquimbo se identificó mucho con la energía y con la garra, el espíritu de lucha que le imprimió mi papá. Porque mi papá empezó a ser ayudante el año 74 hacia arriba, y Coquimbo empezó a desarrollar esto de ser un equipo aguerrido, que no se doblegaba. Y ese espíritu, yo me acuerdo, estaba en las charlas, lo metía él todos los domingos. Y yo creo que él rescataría que este equipo, con otra generación, otros contextos, nunca perdió la identidad con la ciudad, nunca perdió la identidad del juego. Independiente del resultado, independiente de que cayó a segunda, que anduvo mal, después anda bien, después sube, independiente de eso es parte del fútbol. Pero el equipo nunca perdió su identidad. Y parte de esa identidad, él la ayudó a crear en la cancha. Y yo soy testigo de eso. Mira, y qué difícil que la gente, para los tiempos que corren, se identifique con su equipo, que es lo que vamos a tocar en el bloque posterior, a propósito de tu actividad también como diputado y lo que se puede cambiar o no en el fútbol, en la sociedad anónima. Así que vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos conversando con el diputado Marco Antonio Zulantay. Estamos conversando con Marco Antonio Zulantay, a propósito del homenaje hace pocos días de la FIFA y el centro deportivo que se abrió en torno también a la figura de su padre, don José Zulantay. Hemos conversado del Coquimbo campeón, este Coquimbo que ya se tiene que preparar para la Copa Libertadores. Hablemos un poco ahora del fútbol chileno, de tu mirada, de cuánto has podido aportar desde tu lugar de diputado y cómo ves el modelo, este modelo actual que está en tela de juicio absolutamente, que la ciudadanía, yo creo que a todas luces no le gusta. Si uno lo ve desde el punto de vista de los resultados, ni hablar, es el peor momento histórico, pero también cuesta encontrar esto que hablábamos en el primer bloque, la cercanía de la gente con su club. Muchos ya ni reconocen a su club como el equipo del que se enamoraron. ¿Cómo ves tú el momento hoy día del fútbol chileno? Sí, mal. Igual que lo que usted acaba de escribir respecto a los resultados, que vienen, los malos resultados son consecuencia de muchas cosas. Y según mi punto de vista, en este caso también hay una consecuencia de la mala administración, en este caso dirigencial, de hacer mucha vista gorda con cosas que venían pasando, no se atajaron a tiempo y empezaron a explotar en la cara. Y me refiero a... hay muchas cosas, pero me quiero partir con lo que yo creo que es más grave, que tiene que ver con la irrupción de los representantes en el fútbol, el poder que tienen los representantes en el fútbol. Yo no pertenezco al mundo del fútbol, ni al negocio del fútbol, ni a nada, así que puedo hablar es lo que tengo que hablar. Los representantes no han sido normados en Chile, no tienen fronteras, y en un momento determinado, que antes legítimamente asesoraban a un jugador para un buen contrato, después empezaron a traer al jugador, pero con un entrenador, después empezaron a poder incidir en la dirigencia, después en la propiedad del club y después en las apuestas. O sea, todo... Están en todas las patas de la mesa. Todas las patas de la mesa. Entonces ahí, ya desde la Cámara de Diputados, yo soy autor del proyecto de ley que prohíbe la relación comercial entre las casas de apuestas y los clubes. Y yo no estoy inventando nada. Eso pasó, usted lo sabe, en Europa, cuando el Real Madrid tuvo que rescindir un contrato millonario con Bwin y no tuvo ningún problema. Claro, estamos hablando del Real, pero no tuvo ningún problema porque tenía que cumplir la ley. Lo mismo en Inglaterra, lo mismo en Alemania. Y resulta que aquí
todavía nada, no hay urgencia en el Senado, hay mucho lobby fuerte respecto a eso, yo lo he dicho, lo he denunciado, y esto se detuvo y todavía sigue una actividad ilícita en Chile, ilegal. Las apuestas son ilegales. Y con una orden de la Suprema, que es lo que a mí más me llama la atención. Hay una orden de la Suprema que no se cumple. Pareciera que a todo el mundo le da lo mismo lo que diga la Corte Suprema de este país. Tal cual. Y en eso nosotros creemos que yo ¿por qué me detengo ahí? No por haber hecho yo ese trabajo, sino que para mí es el símbolo de muchas cosas que están ocurriendo o que ocurren, digamos, en el fútbol chileno y que tienen este problema, esta debacle. ¿Por qué? Y vamos a lo mejor al fútbol argentino, donde es un producto gigantesco a nivel mundial. Pero de verdad que no veo dentro de la estructura de este negocio del fútbol argentino a jugadores deficientes. O sea, partamos con lo mínimo. O sea, ya, bien, un representante vaya, gane dinero, él, el jugador, perfecto, ningún problema. El fútbol es para eso también. Pero de verdad, la calidad, el alto rendimiento en Chile está debajo de la mesa. Claro, porque es que uno puede encontrar una explicación más o menos sencilla, que a esa persona que dices tú que está en distintas partes de la mesa, ¿cierto? Este representante que incluso puede tener propiedad en el club, no usa el club para ser mejor ni para ganar. Su finalidad no es ser el victorioso del campeonato, tiene otras finalidades. Y cómo, en el fondo la pregunta es, ¿cómo normar eso o cómo hacemos que la búsqueda sea la más básica de todas, que es competir, querer que los equipos sean mejores? Bueno, desde la parte legal, justamente hoy día salió desde la comisión en el Senado. Yo tengo muy buena relación informativa, qué sé yo, con el senador Matías Walker, que ha llevado adelante esto también. Nosotros hemos hecho indicaciones, a todo ese trabajo también hemos apoyado. Y justamente sale de la comisión, va a ir a sala en poco tiempo más, el tema de la modificación a la ley de sociedades anónimas, específicamente para eliminar la multipropiedad. Yo creo que ahí es clave. Para poder empezar a enmendar un poco el ritmo. Y acá lo que necesitamos justamente que el modelo de negocio, ¿cierto?, sea impecable, esté bien, tribute, haga todo lo que se estime conveniente, está bien, estamos en un país libre, social libre de mercado, pero que el alto rendimiento esté primero. Si eso es todo, ¿cierto? Donde tenemos, estoy hablando de un ejemplo, 10 jugadores con proyección, sub-20, en cualquier club. Pero viene un representante que trajo al entrenador, que es dueño del club, que es amigo de los dirigentes o es parte de los dirigentes, y que lo que hace, trae 3, 4 jugadores de su corral que vienen lesionados, que ya vienen de vuelta y van tapando las posibilidades solamente para a los jóvenes, solamente porque en el fondo no tienen dónde poner, dónde insertar a esos jugadores y que le están dando gasto a su corral. Esa es la verdad. Entonces, si nosotros seguimos en eso, vamos a tener los resultados que tenemos. Si nosotros corregimos eso, hacemos un buen modelo de negocio, pero poniendo el alto rendimiento primero que todo, la cancha, los 11 que entran a la cancha, los mejores, ganen dinero ahí, en la cancha. Pero en el fondo, si nosotros seguimos de la misma forma, no vamos a tener ningún resultado, ningún cambio. Y ahí se está viendo cómo ponerle, por ejemplo, porque uno dice, claro, las propiedades, hay multipropiedad porque finalmente ponen palos blancos para comprar los clubes, que es la información que todos sabemos. También hay poca transparencia, como ha habido en el caso de la Universidad de Chile. ¿Cuánto ha costado decir exactamente quiénes son los reales dueños de la Universidad de Chile? Para mí es el caso más grave, pero es una cuestión personal, porque creo que la Universidad de Chile tiene otro estándar, otro estatus, ocupa una insignia, un logo que representan para la cultura de este país mucho más que un club de fútbol. Por lo tanto, me parece más grave aún que haya una cuestión oscura ahí sin saber. ¿Cómo se le puede poner con estas indicaciones freno a estas cosas? Sí, claro, porque y señalaba, es muy clara esta norma que va a estar restringiendo la multipropiedad, donde va a haber posibilidad de fiscalizar. Y ahí también hay otro punto, que no tiene que ver con esta norma, sino que también en esta misma ley, que tiene que ver con la separación de la NFP con la federación. Es clave para la fiscalización posterior, lo que estamos hablando. ¿Qué pasó en España hace un tiempo atrás? En España y en Inglaterra también. Está la Federación Española y está la Liga, ¿cierto? En Inglaterra está la FA y está la Premier, que son cosas distintas. Aquí la NFP y la Federación es una sola y, por ejemplo, una cosa que para mi gusto es increíble,
La NFP tiene incidencia, por ejemplo, en la promoción de los árbitros. Le pagan el sueldo a los árbitros. Los mismos tienen incidencia los presidentes de los clubes y de repente ha pasado hasta en la prensa. No me gustó este árbitro, lo estoy vetando, yo creo que me arbitre otro. Eso no puede ser. Tiene que haber un cuerpo arbitral que sea autónomo, la federación, programar, etcétera. En este caso la NFP, hacer los símiles de la Liga o de la Premier, de recaudar, de pagar sueldo, etcétera. Que se haga un campeonato bien organizado, pero tiene que haber una separación para que, en este caso, funcionen en forma paralela, autónoma y transparente. No, sin duda, ese es un pilar fundamental que fue prometido por Pablo Milad en el arranque de su gestión y que está llegando al final de su gestión sin haberlo conseguido. Otra cosa, pero que tiene que ver un poco con lo mismo, con lo que adolecemos, con la violencia. Y yo te lo pregunto desde el rol del Estado en la violencia, porque, por ejemplo, cuando uno escucha al ministro de Seguridad, dice... nosotros tenemos que exigirle a los clubes porque este es un evento de privado y esto ocurre puertas adentro y ellos tienen que ser capaces de velar. Ok, en el fondo él dice, ¿por qué le traspasan al Estado? Y está bien, pero yo creo que es una verdad media. O sea, el privado tiene que hacerse cargo de las puertas para adentro. Pero en el caso del fútbol chileno, se viene vulnerando el Estado, viene de afuera hacia adentro. Cuando estos barras bravas entran a los estadios, ya resulta que secuestraron micro, ya robaron en los almacenes aledaños, ya obligaron a cerrar el metro. Entonces para mí es un problema macro. ¿Cómo el Estado, yo siento que hoy día no quiere involucrarse? ¿Se involucra o no? ¿Cómo debe involucrarse? Un dato concreto. Ley de presupuesto actual. Estadio Seguro, 0 pesos. O sea, ahí usted tiene el dato real de qué visión tiene este gobierno y el Estado, ¿cierto?, que le toca a este gobierno administrar. No es una crítica política exclusivamente a este gobierno, sino que lo que le toca hoy día es la responsabilidad de ellos. Y ponen en esta ley de presupuesto 0 pesos para Estadio Seguro. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es su señal? No tienen ninguna intención de abordar este tema realmente como corresponde. Segundo tema, según mi visión, la violencia en los estadios, según lo que yo estimo conveniente por los datos que manejamos, yo pertenezco a la Comisión de Deporte, entre paréntesis también en el Congreso, 90% corresponde a 2 barras, a 2 grupos de barras. Y yo no quiero ni siquiera decir barrista, porque la gente que es fanática va, compra su entrada, va con su bufanda, con su camiseta. Esta gente es delincuente. Son delincuentes. Ahí se trafica no solamente drogas, se trafica también fuegos artificiales. Todo lo ilícito en Chile lo tienen los barras bravas, los contratan para hacer otro tipo de trabajos sucios también, involucrados muchas veces con la política en el pasado, y seguramente en el futuro va a ser algo parecido, porque hay gente que son delincuentes, tienen cooptado el fútbol en una de sus actividades. Allá hay crimen organizado ahí también. Entonces, en ese sentido, el Estado debiera involucrarse directamente en el combate a las barras bravas desde el punto de vista de la seguridad y también como un anexo al combate al crimen organizado que tanto pregona el ministro Cordero. También vaya y haga inteligencia, desarticule esas barras y va a tener resultados prácticamente inmediatos. Si ellos no están en el estadio, en general puede pasar algo. Siempre me acuerdo, yo en la década de 80, cuando había mucha frustración, le sacaban las pilas a las radios pequeñas y se la tiraban al lineman. Ese tipo de cosas siempre ocurrieron, pero no estamos hablando de crimen organizado. Sí. Entonces, acá eso es una tarea exclusivamente del Estado, que ha dejado de hacerlo. Y ¿saben qué? Yo soy muy sincero, se lo he dicho al ministro, lo he dicho a todos. Yo creo que aquí hay falta de valentía, para no decir lo contrario. Acá nadie quiere asumir, nadie quiere dar la cara y decir, estas personas son delincuentes, estos grupos son de crimen organizado. Nos queda poquito tiempo, pero yendo hacia allá, ¿y no será que están amenazados también o que tienen miedo? Por lo menos... ¿Es solo indolencia o yo creo que hay una mezcla. Hay una mezcla, hay falta de valentía, y yo creo que hay miedo, porque justamente en otro sentido también hay un abandono al Estado de Derecho, y ahí nos podemos meter a muchas cosas, que sea con la policía. Este gobierno no le ha dado nunca celeridad, ¿cierto?, y urgencia a reglas de uso de la fuerza, por ejemplo. Entonces, usted tiene ahí algo que es específico, ¿cierto?, que decir, bueno, ¿yo por qué me voy a inmolar frente a estos delincuentes si ni siquiera la policía tiene las facultades para enfrentarlo? Entonces, hay una mezcla de todo. Es verdad. Yo cada vez que se autoriza un arengazo, un banderazo, digo... Lo prohibimos. Es una indicación que no me la apoyó el ex subsecretario Monsalve, y tampoco en esta Pamela Venega. Es una indicación. Yo dije, prohibición de arengazo, cerrar el estadio 48 horas. Yo le dije, me acuerdo a Pamela Venega, le dije,
usted no sabe lo que sucede, no sabe que entra la droga, no sabe que la dejan en los baños o en los entretechos, para eso lo usan. No, y que aquí hay que tener una libertad con todas las personas, entonces, ¿sabe qué? Sí, Eso bueno, está difícil. es muy difícil de poder cambiarlo si es que no hay la visión para hacerlo y sobre todo la valentía para hacerlo. Marco Antonio, muchas gracias por haber compartido este tiempo con nosotros, que sabemos que siempre es escaso, así que te agradezco por haber estado acá, por haber podido compartir de la actualidad del fútbol chileno y también el recuerdo de Don José, uno de los grandes que ha tenido nuestro fútbol. Gracias y a todos el abrazo como siempre para reencontrarnos a hablar del mundo del deporte, así con un poquito más de tiempo como se merece tantas veces. Que estén muy bien. Muchas gracias.